Bienvenidos a esta nueva sesión del grupo de trabajo sobre consentimiento político asociado al proyecto Fondesit de Adán Salinas. Hola Felipe, ¿cómo estás? Eh, um, la sesión de hoy posee un contexto que está en miras a una actividad de debate que está dentro del marco de las actividades de difusión que realizamos dentro del proyecto de Adán, que se va a realizar en julio, con algunos académicos invitados a propósito de un texto que está preparando Adam Salinas para ese momento, y que es un texto que versa centralmente sobre una propuesta de revisión y de análisis sobre las tecnologías del poder, ¿no? Una propuesta analítica sobre tecnologías del poder. Para eso, para llegar a ese evento, a esa oportunidad, vamos a tener la sesión de este mes y la sesión del próximo orientadas a ir avanzando en perspectiva de ese debate, ¿no? Y que estemos más o menos en condiciones de asumirlo de manera como equipo, ¿no? Como equipo de trabajo. Entonces, en la sesión de hoy, Adam va a avanzar en un primer segmento, una primera propuesta analítica eh, que refiere a elementos, bueno, en la perspectiva de llegar a los elementos para pensar análisis tecnológico del poder. La sesión de hoy va a versar en particular sobre la concepción de disciplina, ¿cierto? Y en relación con este concepto, Adam va a exponer algunas consideraciones en torno al acervo en que se ha contextualizado este término, este concepto, ¿cierto? Una recepción de este concepto y una propuesta de lectura que está elaborando Adam y que está trabajando. Este es un primer momento de la exposición que va a dar, y en un segundo momento va a avanzar hacia interpretaciones y revisiones sobre las nociones de biopolítica y de gubernamentalidad dentro del contexto de esta propuesta de lectura acerca del concepto de disciplina que conforma la primera parte. Entonces es una exposición que tiene estos dos momentos. Le ha costado hacer una síntesis que sea legible, pero yo creo que está bien lograda la presentación que va a realizar el día de hoy, muy bien lograda. Y nuestra siguiente sesión del mes siguiente, entonces, ya van a ser algunos elementos, ¿no? Más contingentes sobre el análisis tecnológico del poder. Pero vamos a dejar sentadas algunas bases generales y básicamente la propuesta de lectura que está elaborando Salinas sobre el concepto de disciplinas y cómo estas se traducen, ¿cierto?, en interpretaciones y lecturas sobre biopolítica y gubernamentalidad en los momentos de la exposición de hoy, ¿no? Y sobre eso, entonces, una vez que termina la exposición, la idea es que obviamente participemos todos y todas en la discusión con no solo preguntas, sino que también observaciones, interpretaciones diferentes, etcétera, porque todo eso alimenta precisamente el contenido y el material teórico que va trabajando Adán, ¿no? Adán, la sesión, como otras veces, es toda tuya. Gracias, Felipe. Gracias por participar. Para mí es súper importante este proceso, ¿no? Que hay un proceso de diálogo que se puedan acompañar, más allá de quienes están un poco obligados porque están en la tesis del proyecto. Para mí es súper importante, no, no eres el único, Felipe también. Es muy importante este proceso colectivo de diálogo, de ir viendo, por una parte, que las cosas se entiendan de distintos momentos, ¿no? Eh, Franco, que está, por ejemplo, en el pregrado, tiene una visión respecto a estas cosas a partir de una cierta formación previa, pero no sé, pues tenemos también ya tres doctores en el grupo, entonces eso también va ayudando, digamos, a mirar esto desde distintas perspectivas, no quiero decir niveles, sino con mirada distinta respecto del acercamiento teórico. A mí me ayuda mucho, así que lo primero quería agradecer eso. Recordar, como decía Felipe, que esto se encamina a una propuesta que tengo, que es la de explicar qué significaría algo así como el análisis tecnológico del poder, en una especie de artículo específico en el cual quiero someter en julio a evaluación, a la evaluación de ustedes y también de un par de invitados externos al grupo. Y para eso, la idea de estas sesiones anteriores es preparar. Entonces, hoy día voy a entrar con lo que es lo más, por decirlo así, básico, podríamos decir, dentro de esta cuestión del análisis del poder de Michel Foucault, que son las disciplinas. Pero voy a trabajar también algunas cosas de biopolítica y gubernamentalidad de las que ya hemos conversado muchísimo, así que no me voy a detener tanto en eso, pero sí me voy a detener tanto en la cuestión de las disciplinas, un poco más. Esto para mí es un ejercicio, yo
debo decir que nunca me he detenido tanto en el concepto de disciplina, he escrito sobre eso en una sola ocasión, de manera muy instrumental, para contextualizar parte del trabajo posterior, pero que me resulta bien importante y me ha resultado muy interesante hacerlo ahora, y les quiero proponer algo así como mi propia lectura de la cuestión de las disciplinas, porque me da la impresión de que la noción de disciplina, poder disciplinario, sociedades disciplinarias, funcionan desde hace bastante tiempo como parte del acervo, de la atmósfera cultural, de estas cosas que aprendemos en los pasillos, que en realidad lee mucho menos gente de la que lo usa, ¿no? Son como estas cosas que aprendemos un poco cotidianamente, ¿no? Como la palabra cosmovisión, ¿no? Poca gente se ha metido a decir, bueno, ¿qué es la cosmovisión? ¿Qué matices puede tener esto? Son cosas que aprendemos, ¿no? Así. Entonces creo que vale la pena detenerse un poco en ello. Yo, de todas maneras, insisto siempre en esto, aunque ustedes ya lo conocen, no quiero hacer una especie de contraloría de los usos. No me interesa, no quiero decir este uso es bueno, esto es malo, o menos todavía intentar deslindar unos pretendidos usos correctos y otros que no lo sean. Voy a decir esto en chileno, me parece una ordinariez suponer que una persona leyó mal a Foucault y que yo la estoy leyendo mejor que esa otra persona. No, no quiero hacer algo por el estilo, es una cosa casi de sensibilidad. No me parece muy valioso ese tipo de enfrentamiento exegético. De todas maneras, lo que sí me interesa es mostrar que hay usos, hay diferentes usos, y desde hace bastante tiempo. Y yo lo que quiero es tratar de proponer un uso, de manera que es importante deslindar en el sentido de lo que ya existe. Entonces, en primer lugar, quiero decir que hablar de disciplinas, sociedad disciplinaria o poder disciplinario, aunque forman parte de un mismo conjunto terminológico, creo que admiten ciertos matices, ¿ya? Normalmente yo prefiero hablar de disciplinas, así en plural, para intentar llevar un poco de agua al molino de cómo estoy analizando. Pero estos términos forman parte de un mismo conjunto y de un mismo análisis. Quiero decir que entre el periodo del año 73 y 76 hay un conjunto de materiales o un corpus donde Vigilar y Castigar, ese libro del año 75, resulta el más importante para lo que nos convoca en este momento, que son las disciplinas. Sin embargo, hay material desde 1973 que nos puede ayudar a despejar esto. Directamente el curso de 1973 en el Collège de France, la sociedad punitiva, creo que me parece algo muy, muy, muy importante, igual que el curso siguiente, el poder psiquiátrico. Las conferencias 73 en Río de Janeiro, titulada La verdad y las formas jurídicas. El estado del curso del poder psiquiátrico nos muestra además, nos da algunos indicios de que Foucault ya estaba escribiendo parte de Vigilar y Castigar el año 72, ¿ya? Y hay manuscritos y otros elementos. De manera que es un periodo donde hay varios materiales que pueden ser interesantes para hablar de este tema de las disciplinas. Y en segundo lugar, encontraremos, solo por las relaciones que hay de la disciplina con el biopoder, también el curso del 76, Hay que defender la sociedad, y el primer tomo de la historia de la sexualidad, La voluntad de saber, que también es del año 76. Esto porque, como voy a comentar más adelante, se produce un momento en que las disciplinas pueden asimilarse a una de las formas del biopoder, ¿no? Esto lo voy a comentar más adelante. Pido perdón si algunos de estos elementos resultan muy conocidos y, sin embargo, creo que vale la pena revisitarlos. Lo primero que quisiera hablar, y titulo a esta parte Formaciones de punición, es que me parece que Foucault plantea una de las entradas al problema de las disciplinas a partir de la explicitación de 4 regímenes de punición o 4 formas de punición que se han presentado en diversas sociedades y en distintos momentos históricos. Una de esas formas de punición será la disciplina, ¿no? Cito una parte del curso La sociedad punitiva, donde se mencionan estas 4 formas de punición de manera bastante pintoresca. Cito: exiliar, expulsar, desterrar, arrojar fuera de las fronteras, prohibir algunos lugares, destruir el hogar,
borrar el lugar de nacimiento, confiscar los bienes y las propiedades. Esa sería una primera. Después, establecer una compensación, imponer un rescate y convertir el daño provocado en una deuda a reembolsar. Reconvertir el delito en obligación financiera. Exponer, marcar, herir, amputar, hacer una cicatriz y dejar una señal en el rostro o en el hombro, imponer un impedimento artificial y visible, torturar, en suma, apoderarse del cuerpo e inscribir en él las marcas del poder. Sería tercera. La cuarta tiene solo una palabra, un verbo, de hecho, en infinitivo, encerrar. Creo que habría muchas cosas que comentar en esta cita, no puedo hacerlas todas, y sin embargo, creo que por el momento me interesa enfatizar que hay diversos tipos de punición. Foucault observa varios tipos de punición, diversas formas, conjuntos punitivos distintos, históricamente hablando, formaciones punitivas, y la disciplina sería una de ellas. En este caso, reflejada solo con esta cifra, con esta única cifra, encerrar. Foucault comenta en este mismo curso, en otro momento, una expresión de este tipo: sociedades de destierro, de rescate, de marcaje y sociedades que encierran. Este esquema, como digo, corresponde al curso de la sociedad punitiva. No hay que tomarlo como una enumeración taxativa, no hay que pensarlo algo así como una especie de esquema final de las formaciones punitivas en la historia o algo por el estilo, sino más bien como una caracterización que busca tratar de empezar a deslindar distintas formas de punición con lo que va a llamar finalmente disciplinas. En vigilar y castigar tenemos un esquema diferente, muy diferente a este anterior, en mi opinión, que en realidad va de la tercera a la cuarta forma que mencionamos antes, vale decir, de lo que Foucault llama en vigilar y castigar, del suplicio a las disciplinas. Y a través de un conjunto de transformaciones intermedias en las que se juegan elementos mezclados, ¿no? Algo de tortura, algo de publicidad y confesión pública. Recuerdo aquí que el suplicio le parece, según la descripción de Michel Foucault, responde a una forma de punición, a una forma de castigar las faltas, los ilegalismos y los delitos, muy relacionado con el poder soberano, con el poder del rey, con el castigo físico y público, en fin. Ese tipo de castigo se va a transformar a través de los sistemas penales modernos hasta el surgimiento de la prisión, a través de una serie de juristas y reformadores, entre ellos uno de los más famosos es Beccaria, y este proceso es el que va a llevar paulatinamente de transformación a lo que se conocerá como el surgimiento de la prisión, de las instituciones carcelarias, a su generalización, y ese será el síntoma, por decirlo así, de la sociedad disciplinaria. Entonces, las disciplinas son el resultado de la transformación de una formación punitiva, la del marcaje o del suplicio, a un tipo de formación punitiva diferente, la de las disciplinas. Este es el tránsito que se verifica entre algo así como el castigo medieval con exposición pública, que aparece como expresión de un poder absoluto y que se encamina a través del desarrollo de los sistemas penales modernos a su, comillas, humanización. El desarrollo de los sistemas penales modernos permite este paso y al mismo tiempo las disciplinas son el elemento característico de dicho sistema. Hay una especie de relación recíproca. Las disciplinas o el sistema de desarrollos penales modernos, sobre todo a través de la cárcel, son algo así como el síntoma en el cual uno puede leer la sociedad disciplinaria, pero al mismo tiempo la sociedad disciplinaria es el conjunto de condiciones que permite que esto emerja. La prisión así sería el punto de llegada, como forma de castigo universal en nuestras sociedades sin importar el tipo de delito. Por supuesto, más cárcel o menos cárcel puede funcionar como graduación para el tipo de delito. Hoy se habla incluso en los sistemas penales actuales de segmentación carcelaria, de segmentación de la población carcelaria. Por ejemplo, de todos modos la cárcel sería algo así como la respuesta general. La prisión estaría implicada en el centro de la descripción de las disciplinas, aunque la disciplina no puede observarse solo como método punitivo o en sus efectos represivos, sino, y esto es muy importante, hay que observarla en sus efectos productivos o positivos, es decir, en el conjunto de efectos que esos mecanismos inducen en la sociedad, es decir, como una función social compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede aislar los mecanismos punitivos, ya sea de castigo o disciplinarios, de toda una tecnología de poder que busca de forma específica la sujeción de los individuos.
Entonces las disciplinas corresponden a una formación punitiva específica que juega un papel en una tecnología de poder más general. Tal forma específica, la disciplina no la encontramos formulada sistemáticamente en la sociedad, ni siquiera en los cuerpos jurídicos, ni tampoco localizada unívocamente, por ejemplo, en el Estado, sino que extendida en diferente medida en el cuerpo social. Hasta aquí diría yo que tenemos el punto de contextualización, el momento de entrada, la formación de procesos punitivos, la formación de los sistemas penales modernos, la emergencia de la cárcel, como el punto de entrada que permite algo así como teorizar la sociedad disciplinaria o las disciplinas. La forma en que, al menos en Vigilar y Castigar, se explica su desarrollo. Hago énfasis en esto, que en Vigilar y Castigar, este es más o menos el desarrollo, porque en el curso, por ejemplo, el poder psiquiátrico, el punto de entrada es evidentemente otro, el tratamiento de la enfermedad mental. Las sociedades disciplinarias en este curso no son explicadas únicamente, también a través de los sistemas penales, pero no preferentemente a través de los sistemas penales, sino también a través del tratamiento de la enfermedad mental. E incluso aquí se hace una suerte de genealogía de ciertos procesos punitivos disciplinarios que llegan a las órdenes religiosas, ¿no? Esto es una cosa interesante porque es un esquema que después Foucault va a aplicar también a las relaciones de gobierno. Me parece que el acento es también diferente cuando vemos la sociedad punitiva, el otro curso del que le hablé, el curso 73. En este curso me parece que el acento están también los procesos punitivos, los procesos de la cárcel, menos los procesos del manicomio, de la enfermedad mental, pero aparece con mucha fuerza la necesidad de docilizar una fuerza de trabajo en la sociedad punitiva y controlar las masas, los ilegalismos diversos, los ilegalismos populares, las revueltas, el vagabundeo. En este caso, las tácticas punitivas y en concreto la prisión, la forma prisión es la contracara de la forma salario. Esto es muy importante porque de alguna u otra manera nos muestra cuál es el papel de los sistemas punitivos y de la docilización social en el contexto del surgimiento o del afianzamiento de las relaciones de capital. Me parece que en este curso, la voluntad es, perdón, la sociedad punitiva, las disciplinas aparecen muy fuertemente como una lucha contra la disipación, el despilfarro, la ociosidad, en fin, como una forma de captura o incluso, Foucault utiliza la palabra secuestro del tiempo, para asegurar que este tiempo esté disponible para la producción. ¿Ya? Analizando un poco esta frase o esta idea de que el trabajo sería algo así como la existencia concreta, tendríamos que decir con Foucault, sí, pero esto hay que producir. No viene dado por naturaleza, al contrario, encontramos la disipación, la fiesta, el ocio, el vagabundeo como algo que permanentemente hay que tratar de regular, permanentemente tratar de encauzar a través de la familiarización, a través de la institucionalización, a través de los reglamentos, a través de la policía, para producir la fuerza de trabajo. ¿Qué es entonces la disciplina o las disciplinas después de este recorrido y después, en mi opinión, de tratar de diversificar, ¿no?, la noción de disciplina de su aspecto exclusivamente o especialmente carcelario? ¿Qué es entonces la disciplina o las disciplinas? Es una tecnología, diría yo, ¿no?, pero parafraseando muchos de los textos de Foucault, es una tecnología de poder que se ejerce sobre los cuerpos con el objetivo de hacerlos lo más disponibles que se pueda como fuerza de trabajo y al mismo tiempo lo más dóciles posibles al funcionamiento general del poder que incluye el sistema político, las instituciones del Estado, paraestatales, las familias, etc. Un doble objetivo: maximización de una parte y docilidad por otra. Aumento de la fuerza económica de los cuerpos, disminución de su fuerza política. El medio sobre el que actúa materialmente la disciplina, entonces, es el cuerpo o los cuerpos. Y formalmente, digamos, ese es el objeto material, diríamos, en filosofía, el objeto formal. O sea, materialmente funciona sobre los cuerpos y formalmente se ocupa de la individualización de los cuerpos, de los detalles, de su singularización e individualidad. Cada cuerpo debe ser docilizado y maximizado.
es entonces una técnica generadora de individualidad y al mismo tiempo seriada, de serialización. Esta individualización tiene algunas características, en mi opinión. A. Distribuye los cuerpos en el espacio a través de técnicas diferentes. Por ejemplo, la restricción, la celda, el cubículo, la segmentación funcional, por ejemplo, en procesos productivos. Estamos hablando todavía del espacio. La identificación de espacios funcionales generales, cárceles, escuelas, fábricas. Algunos llaman lugares de encierro. Creo que es más amplio que eso. Segundo, el modelamiento y control de la actividad, por ejemplo, a través del desarrollo de horarios, formas de utilización del tiempo. En tercer lugar, la serialización, vale decir, la segmentación progresiva del tiempo y la actividad, incorporación de una lógica de lo sucesivo y de lo progresivo, de modo que el tiempo y la actividad se encaminen hacia un fin organizable. Organización del sistema de mando, como otra característica, o sistemas de mando precisos, conocidos, que permitan articular todos estos elementos anteriores que no funcionan espontáneamente. Quinto, vigilancia, como elemento vertebrador que permite que se haga funcionar todo lo anterior, la espacialización, la serialización, el modelamiento y en general la acción maximizadora. Las técnicas con las cuales se aplica estas formas son más o menos sencillas, fáciles de conocer, ¿no? La vigilancia jerárquica, entre ellas la más destacada es la del panoptismo. Se trata de una técnica arquitectónica, ¿no? Un edificio central que permite vigilar sin ser visto, ¿no? Un modelo diseñado por Bentham, ocupado en las cárceles, pero no solo en las cárceles, hay muchos tipos de diferencias. No se trata de un edificio, comenta Foucault, a diferencia del palacio, que es construido para ser visto, o a diferencia de la fortaleza pensada para controlar un espacio exterior, no permite dejar, sino que se trata de un espacio que permite ver sin ser visto, desplazar entonces ese poder óptico. El panoptismo entonces alude a ese punto que todo el mundo pueda mirar. Se trata de una técnica jerárquica, de vigilancia jerárquica y anónima. La sanción normalizadora, otra técnica. Se trata de un modo específico de castigar en el dominio de lo disciplinario, en cuyo marco ya no se trata, por ejemplo, de solamente reprimir. Cito aquí a Edgardo Castro, ¿sí? Se trata de referir las conductas del individuo a un conjunto comparativo, diferenciar a los individuos, medir capacidades, imponer una medida, trazar la frontera entre lo normal y lo anormal. Bueno, hasta aquí entonces la respuesta, la pregunta, ¿no? El intento de respuesta a la pregunta, ¿qué serían las disciplinas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus técnicas? ¿De qué manera funciona? ¿Cuáles son sus características principales? De aquí en adelante creo que uno podría identificar dos maneras entonces de entender, algo ya adelanté, qué sería algo así como la sociedad disciplinaria. Una primera forma sería una sociedad en la que se estructura, o la estructura de la cárcel se ve por doquier, se ha extendido al conjunto social. Creo que esta ha sido una forma muy común de entender lo que sería la sociedad disciplinaria. Es una interpretación que uno ve por muchas partes. La segunda manera es inversa. No estoy diciendo que esta interpretación no tenga sentido en la caracterización que ha hecho Foucault, pero es un énfasis muy puntual. La segunda manera es inversa. Si la prisión ha podido llegar a ser el mecanismo general de castigo, es porque sus raíces, en la lógica de nuestras sociedades, eran mucho más profundas. Es decir, porque las condiciones que permiten que se genere algo así como la cárcel estaban dadas en la sociedad o se van dando en la sociedad. La sociedad disciplinaria, entonces, no porque la cárcel esté por doquier, sino que por doquier tiene las condiciones para que la cárcel exista. ¿Ya? Es decir, las técnicas de sumisión de los cuerpos, el principio de vigilancia exhaustiva, la corrección de los comportamientos o normalización de la conducta, la búsqueda de cuerpos útiles a la producción y debilitados en su potencia política, la formación de un conjunto de saberes sobre la individualidad y su reglamentación, cualificación y conducta. Todo ello, todos estos elementos diversos pero conectados en una misma tecnología de poder, formarían parte de esto que podríamos
pensar que son las condiciones que hacen posible que la prisión llegue a ser y al mismo tiempo son solidificadas, robustecidas en la misma institución. Esto es lo que permite no solo que la cárcel llegue a ser en un primer lugar, sino que sobre todo que se generalice como medio de castigo, ¿no? Es decir, la sociedad es disciplinaria y por eso ha sido capaz, ha puesto las condiciones para que la prisión llegue a ser el modo de castigo generalizado, a desarrollar la tecnología que permite la emergencia de esta generalización. Bueno, creo que hay una interpretación, además de estas dos posibilidades que he planteado sobre la sociedad disciplinaria, hay una interpretación que ve las disciplinas de manera modular. Es decir, ha surgido una forma de entender el poder que actúa sobre los cuerpos para hacerlos al mismo tiempo más fuertes y más débiles, y que no es necesariamente ni la coerción violenta ni una acción ideológica. Se enfatiza la idea de disciplinas. Yo tiendo a estar más de acuerdo con este tipo de acercamiento. Por ejemplo, como en el contexto iberoamericano lo planteó tempranamente el estudio de Ernesto López en 1979. Aquí lo que se ve es que las disciplinas son un módulo, una tecnología específica que se aplica, ¿no?, en distintas partes y que tiene este objetivo, el objetivo doble que decía yo de la maximización y docilidad. Hay una segunda forma general de interpretación o de lectura que consiste en algo así como la exposición de lo oculto, una suerte de mecanismo de denuncia que permitiría, gracias a la batería de análisis de Foucault, mostrar algo así como la verdadera cara oculta del poder, en lo que él llamó las instituciones, los lugares de encierro y mesa en general en la sociedad. Se observa aquí la teoría crítica, en general, como una teoría que saca a la luz algo ocultado en la sociedad. Y la perspectiva de Foucault funcionaría precisamente de este modo. Desocultaría las relaciones de poder existentes en la sociedad. Un ejemplo, me parece, es el trabajo de Muñoz también en el año 79. Estoy hablando de recepciones muy tempranas, ¿no? Son el año 75, el año 76 los que estamos trabajando. Hay algunos, como decía, algunos trabajos y algunos ejemplos ya en la década, antes de que termine la década, de ciertos trabajos en español que vas viendo eso. También tenemos, y es probablemente, en mi opinión, lo más extendido, una interpretación de una sociología monodescriptiva, es una forma mía de plantearlo, que enfatiza la idea de sociedad disciplinaria más que de la existencia de disciplinas. En este caso, las disciplinas preferentemente descritas a partir de los lugares de encierro están presentes en toda la sociedad y la sociedad actual puede ser caracterizada por esa condición disciplinaria. Creo que se trata de una forma de entender el trabajo que supone un modo de que vemos la sociedad que ya no estaría estructurada por relaciones económicas, sino por una forma de ejercer el poder. Se trata, me parece, de un tipo de interpretación muy extendida en los 80 y 90 incluso, una época en que proliferaron las perspectivas monodescriptivas. Me refiero a aquellas perspectivas que buscaban el elemento clave para describir el presente. Sociedad del espectáculo, sociedad líquida, sociedad del riesgo, entre otras que proponían explicaciones para el conjunto de la sociedad a partir de una variable clave con ciertos matices. Creo que la sociedad disciplinaria como concepto ha sido tomado la mayor de las veces de esta manera, ¿no?, como una especie de clave monodescriptiva que permitiría a través de la introducción de una cierta perspectiva entender el conjunto de la sociedad. Estas claves han seguido, ¿no?, después de esto, sociedad del conocimiento, en fin, no ha parado, digamos, esta forma, esta especie de sociología monodescriptiva, que busca algo así como el nombre verdadero del presente, de nuestro tiempo, y los rasgos que lo constituyen en su especificidad. De la sociedad del espectáculo a la sociedad del cansancio, por no mencionar algo muy, muy actual. En fin, para bien o para mal, tenemos unos 70 años más o menos de este tipo de teoría. Me parece que la sociedad disciplinaria corrió esa suerte en una buena parte de su interpretación. Por supuesto, algunos de los elementos, como en las interpretaciones anteriores, de lo que plantea el propio Foucault, dan para esto. Entre ellos, la misma expresión, sociedad disciplinaria, ¿no? La expresión misma encierra ya esta posibilidad. Y la concepción, entre otras cosas, centralista europea de la teoría misma que plantea. Finalmente, hay también una forma de interpretar estos trabajos que en Chile ha sido, en mi opinión, bastante destacada ya en la década del 70,
encontramos, por ejemplo, algunos trabajos de Brunner del 77 en adelante y de principios del 80, 81, 82, en que hay una homologación tácita prácticamente de disciplinas y autoritarismo. De modo que los mecanismos disciplinarios, y aparecen varios de estos trabajos de Brunner, son vistos como la herramienta fundamental de un régimen autoritario, ¿no? Es decir, como la técnica de suyo de la dictadura, en el caso chileno. Eh, como decía, Brunner hace un uso profuso de esta forma de entender el tema. Es bastante interesante. Creo que esto prácticamente no tiene base en Michel Foucault, pero esto no deslegitima su uso, ¿no? No creo que sea un uso ilegítimo, ¿no? Prácticamente no tiene base en Michel Foucault porque lo que podríamos decir en Michel Foucault es que todo lo contrario, se trata de mostrar cómo las democracias liberales, las democracias burguesas liberales, desarrollaron este sistema punitivo, no los sistemas autoritarios. No se trata de una dictadura la que desarrolla, estos son las democracias burguesas de carácter liberal, modernizadoras, en buena medida iluministas y progresistas, las que desarrollaron estos sistemas punitivos. Son ese tipo de sociedades las que tienen los componentes, desarrollaron los componentes disciplinarios, ¿ya? Entonces, no es una teoría de cuáles son las técnicas de poder que se originan en los regímenes autoritarios. Por eso te digo que es una interpretación bastante novedosa, con poca base en Foucault, no creo que ilegítima, en el sentido de que efectivamente sí que funciona en los regímenes autoritarios, pero no da cuenta de la problemática en la que se había planteado Michel. Bueno, es una primera parte de lo que tenía yo planteado para presentar con respecto a la disciplina y voy a tratar de explicar por qué he hecho esto, ¿no? ¿Por qué planteo esta caracterización de la disciplina a partir de un corpus un poco más amplio del que normalmente se plantea? Y diciendo, como digo, muchas cosas que son repetidas y espero que alguna tenga cierta novedad o al menos algún énfasis novedoso. Y además rescato estas recepciones porque lo que estoy proponiendo es un uso de las tecnologías de poder. Vale decir, lo que voy a proponer como hipótesis de trabajo durante este primer semestre es que es posible entender algo así como un análisis tecnológico del poder, asumiendo que este análisis tecnológico del poder es algo así como un método en sí mismo, que no está completamente delineado, que no es un modelo que se puede ir aplicando por ahí, pero que tiene componentes suficientes en estas distintas tecnologías de poder para ir analizando el tema. Quisiera decir una sola última cosa sobre esta cuestión de las disciplinas. Si bien Michel Foucault calificó las disciplinas, además de microfísica del poder, o que utilizaban acción microfísica del poder, y además en otras ocasiones como anátomo-política, voy a pasar ahora a eso, es evidente que en las descripciones que hemos visto no solamente hay una propuesta microfísica, sino que se propone una relación de una tecnología generalizada en la sociedad. De modo que puede verse no solo una microfísica, sino que también, digamos así, una física en general del poder, en la medida que se entiende una tecnología general de poder extendida en la sociedad y no solo, como decía yo, el influjo microfísico que tiene que ver sobre todo con la tendencia a la individualización y a la serialización normalizadora que se da en las disciplinas. Yo creo que esto se va a ver muy complementado con el siguiente paso, que es la cuestión biopolítica, ¿ya? Al que voy a pasar ahora. Voy a ser más breve porque ya he hablado bastante de esto y porque creo que se conoce curiosamente, aunque fue algo desconocido por mucho tiempo, en este momento, por lo menos en el contexto en que hablamos, se conoce bastante mejor, ¿ya? Entonces, con respecto a la biopolítica, ustedes saben, yo he hecho un trabajo que busca mostrar cómo se desarrolló esto, pero hoy día no quiero dedicarme a eso. Quiero mostrar dos cosas. En primer lugar, que en los análisis ya del año 74 con claridad, en el año 73 todavía uno puede verlo, pero con claridad en los análisis del año 74, por ejemplo, las conferencias
de Río del año 74, uno puede ver ya que Foucault empieza a incorporar esta categoría de biopoder. ¿Ya? Y esta categoría de biopoder no reemplaza las categorías anteriores, sino que se viene a sumar. ¿Ya? Hay varias caracterizaciones del biopoder. Hay dos principales, yo diría. Una en la cual el biopoder se caracteriza por su contraposición al poder soberano, ¿no? El biopoder sería lo distinto al poder soberano. Y la segunda es que el biopoder se identifica con la biopolítica, de manera que sería algo así como hacer vivir y dejar morir. Voy a partir de estas dos conceptualizaciones. La primera, en la cual el biopoder se deslinda del poder soberano, lo primero que habría que preguntarse respecto a lo que venimos desarrollando es que, bueno, ¿qué lugar juegan aquí las disciplinas? ¿No? Si aparece esta noción de biopoder y el biopoder se distingue del poder soberano, ¿qué pasó con las disciplinas? ¿Dónde estaban las disciplinas? Bueno, creo que el trabajo de Michel Foucault en los cursos que tienen que ver sobre la cuestión biopolítica, que va desde el curso del 76, hay que defender la sociedad, seguridad, territorio y población, no el curso del 78, y luego el curso del 79, el nacimiento de la biopolítica. Foucault va mostrando entre hay que defender la sociedad y sobre todo en seguridad, territorio y población, que lo que llama biopoder, en cualquier caso noción provisoria, incluiría tanto las disciplinas como una segunda posibilidad que sería la biopolítica. Las disciplinas son homologables en buena medida con un otro concepto que utilizan estos cursos, que es el de anatomopolítica. No es un concepto que utilice demasiado profusamente, ¿no? Pero estas tecnologías sobre el cuerpo, que eran las disciplinas, sobre el cuerpo individual, este es el gran paso que me parece que se va a dar aquí, es complementado con un nuevo tipo de desarrollo tecnológico del poder, también sobre los cuerpos, pero ya no con el objeto formal de la individualización, de la normalización seriada de cada individuo, sino como un poder sobre los cuerpos que trabaja sobre la población, sobre el conjunto de la población. Y por lo tanto va a modificar varios de sus procesos. No abandona el espacio, por ejemplo. La espacialización va a ser un tema que sigue siendo importante, pero ya no se va a tratar de los lugares de encierro, sino de cómo generar procesos ambientales de libre circulación. Cómo va a moverse el problema no ya de los lugares de encierro, sino de la ciudad en su conjunto. Y de la ciudad en relación también con los desplazamientos de las poblaciones. La distinción entre poder soberano y biopoder resulta muy pedagógica, porque el poder soberano se establecía mediante la ley, se ejercía sobre un territorio y tenía como epifenómeno el poder dar la muerte, ¿no? La ley se ejercía a través de un poder mortífero, del poder de quitar la vida a este sujeto que produce un ilegalismo, que se transforma, dirá en unos cursos anteriores, en enemigo del rey. Mientras que en el biopoder, la criminalidad va a ser mucho más observada, la lógica del enemigo de la sociedad, y ya no se va a ejercer fundamentalmente o específicamente a través de la ley, es una cosa que voy a explicar al tiro, sino a través de la normación, reglamentación, normas de calidad, etc. En segundo lugar, ya no se va a ejercer preferentemente sobre un territorio, sino sobre la población. La población es sujeto. Y finalmente, el epifenómeno no va a ser quitar la vida, sino modelar la vida, administrar la vida, gestionarla de un cierto modo, encauzarla. ¿Ya? Y aquí se empiezan a producir varios efectos que en mi opinión son bastante interesantes para lo que yo estoy proponiendo, es decir, para llevar agua a mi molino. Y es que uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿qué pasó entonces con la soberanía? ¿No? Foucault nos explica que la soberanía no desaparece, sino que la normación en los aspectos modernos será una especie de ensamble entre los conjuntos del biopoder, es decir, disciplinario, anatomopolíticos y biopolíticos,
y los cuerpos jurídicos soberanos. De manera que lo que tendríamos que encontrar en la medida de que avanzan y se desarrollan estos sistemas penales, pero no son los sistemas penales, sino la tecnología específica de poder que ellos aportaron a desarrollar, es algo así como un conjunto donde a partir de un cuerpo jurídico, un cuerpo legal de carácter soberano, de origen soberano, que sigue manteniéndose, se monta además sobre él y retecnologiza todo eso anterior, un proceso que incluye tanto las disciplinas como la biopolítica. Vale decir, como una tecnología sobre los cuerpos individuales, seriales, que funciona a través de todas estas técnicas que hemos analizado antes, y a través de una nueva forma que ya no le interesan los cuerpos individuales, sino los efectos de conjunto, los rangos de administración de esos efectos de conjunto, y que tiene como clave no tanto los saberes psi, los saberes del hombre, los saberes psi que habían fundamentado todo el aparato disciplinario, sino la economía. Y que tienen como elemento clave dentro de la economía la seguridad, entendida como la capacidad de administración del riesgo. De manera que toda la lógica, toda la racionalidad biopolítica, a diferencia de la anterior, va a ser una lógica que va a intentar capturar y poner la administración del riesgo, el problema de la seguridad, lo calculable, cuánto calculable, hasta cierto punto, administrable va a significar calculable. Y entonces va a instalar una forma diferente de entender la relación con la libertad de estos individuos. Porque se requiere en este tipo de tecnología una forma diferente de autonomía. Producir diferencialmente en unas nuevas relaciones de poder unas formas distintas de libertad, unas nuevas formas de producir la libertad y unas nuevas formas de administrar la libertad. En este punto, me parece que la biopolítica comienza a mostrar ciertas transformaciones y Foucault ya en el curso del año 78 va a incorporar la noción de gubernamentalidad. Hasta donde entiendo se trata de un neologismo y que ha sido explicado, en mi opinión, inicialmente por Michel Foucault, no completamente, sino que inicialmente por Michel Foucault, para tratar con esta expresión de gubernamentalidad, etiquetar, adjetivar, describir inicialmente un conjunto de transformaciones que seguía habiendo en estas tecnologías de poder y que responden, por una parte, a sus propias modificaciones de perspectiva, pero también a aquellos elementos que conectan el proceso de la biopolítica con la cuestión del gobierno. De manera que en este conjunto de transformaciones comienza a aparecer una especie de relación diferente. Digamos que sus antecedentes ya estaban puestos de la disciplina, pero comienza a aparecer una relación diferente que es la relación de gobierno. Creo que se pueden distinguir varias formas de hecho, tres nociones de gubernamentalidad. Michel Foucault lo dice muy claramente. Se puede hablar, o hablo, dice él, de tres formas de gubernamentalidad, o de tres maneras hablo de la gubernamentalidad. En primer lugar, se habla de gubernamentalidad como el proceso histórico de gubernamentalización, es decir, el proceso, la tendencia, la línea de fuerza que, en opinión de Michel Foucault, en todo Occidente no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que llamamos gobierno, sobre todos los demás, soberanía, disciplina. Vale decir, habría una forma de gobierno que vendría a imponerse incluso por sobre los demás, retecnologizando los elementos de los demás, no eliminándolos, superponiéndoselos, capturándolos, y que esta forma, gobierno, sería algo así como, habría una línea de fuerza histórica que estaría llevando hacia acá. Y esa línea de fuerza se puede hablar de gubernamentalidad para hablar de ello. En segundo lugar,
se habla de gubernamentalidad como el resultado de ese mismo proceso, es decir, la gubernamentalidad como estado actual de las cosas, o el resultado del proceso en virtud del cual el estado de justicia de la Edad Media, convertido en estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se gubernamentalizó poco a poco. En tercer lugar, se habla de gubernamentalidad como aquella forma de gobierno que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Vale decir, en esta última acepción, gubernamentalidad tiende a coincidir con biopolítica, ¿no? Esto es bien interesante porque en las propias descripciones de Michel Foucault, cuando nos metemos en el problema de la biopolítica, su relación con la gubernamentalidad, empezamos a ver una especie de capas, ¿no? Porque él nos decía, bueno, existe el poder soberano, ya, después viene el biopoder, no, pero el biopoder incorpora las disciplinas, que en realidad es algo de lo que hablé antes, ¿no? Ah, pero también incorpora la biopolítica. Pero cuidado, porque la biopolítica se puede pensar bajo el modelo de la razón de Estado en el que nace, pero también se puede pensar bajo un modelo de razón gubernamental hacia el cual comienza a evolucionar. Y esta razón gubernamental es algo así como una forma de gobierno que se generaliza a la institución política, voy a explicar al tiro esto, a través de la formación de los gobiernos liberales y liberales avanzados. Vale decir, en los gobiernos liberales, además, en esta forma de liberalismo moderna, encontraríamos por una parte tanto las disciplinas como la biopolítica y finalmente estas ambas todavía fusionadas en la razón de Estado comienzan a evolucionar a una forma de entender el poder político, la tecnología de poder, que es diferente a la de la razón de Estado, que es la de la gubernamental. Y esta, no diríamos que el único fenómeno, pero el fenómeno que más destaca Michel Foucault sobre esta gubernamentalidad, por lo menos contemporánea, es la gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Que va a llegar a ser la gubernamentalidad neoliberal, una gubernamentalidad que ya no funciona bajo las lógicas de la razón de Estado y que, sin embargo, ha logrado incorporar todos estos elementos, ¿no? Tiene una base soberana, tiene dispositivos soberanos, funciona disciplinarmente, tiene dispositivos disciplinarios, tiene dispositivos biopolíticos, pero lo retecnologiza, ¿no? Un dispositivo biopolítico clásico, como los sistemas de seguridad social o de medicina colectiva, forman parte de la razón de Estado. En el proceso de gubernamentalización neoliberal, esos procesos son sometidos a grandes procesos de privatización, redistribución, capitalización individual, se fundan sobre la responsabilización individual del sujeto. Nos encontramos aquí con una cuestión metodológicamente clave, porque empezamos a ver lo que podríamos decir islotes tecnológicos y capas. Entonces vemos que, por ejemplo, la gubernamentalidad o los antecedentes de la relación de gobierno existían, dice, desde hace mucho tiempo atrás. Una de las cosas que investiga Juan, ¿no? Que conocemos en la obra de Foucault. Cuando necesitamos explicar las relaciones de gobierno, Foucault va al pastorado, al poder pastoral, y luego el poder pastoral incluso a la escuela filosófica helenística de la tarde antigüedad, para buscar esa relación de poder. Entonces, estas cosas existían, claro, existían, pero no que existía el poder soberano. Claro, el poder soberano era la tecnología generalizada a través de la institución política, la soberanía. La soberanía es la institución de donde funciona la ley, el Estado, el rey, la formación de sus poderes. Sin embargo, existen islotes tecnológicos disciplinarios, gubernamentales, o de gobierno al menos, ya en épocas anteriores, ¿no? Hay espacios en los cuales Foucault va comentando esto. Se centra mucho, por ejemplo, en las órdenes religiosas, porque es un espacio casi separado del poder político, por lo menos en buena medida, ¿no? Entonces, ahí se van generando, por ejemplo, experimentos de tecnología política que se van desarrollando. Pero después pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando decimos, bueno, hay un momento en que el poder soberano pasa a través de la transformación de los sistemas políticos modernos a ceder su lugar fundamental a una nueva tecnología de poder, ¿no? Que va a estar de la mano con las, digamos, democracias liberales modernas, que va a empezar sus propias transformaciones, el poder soberano no desaparece del todo.
De hecho, la ley sigue funcionando. Los contratos siguen funcionando, la base jurídica sigue funcionando. Pequeñas islotes de soberanía, como la familia, por ejemplo, sigue siendo un dispositivo de moralización, de construcción de la conducta, etc. Entonces, vamos viendo que se producen capas, que tenemos que entender que, por ejemplo, hay una capa que funciona en estas tecnologías de poder, en algo así como la operación política general, el Estado, las instituciones, la soberanía, etc. Hay otra capa, por ejemplo, como el poder pastoral, que son especies de tecnologías regionales que se van desarrollando, pero cuidado, que en un momento saltan, porque todo lo que se había desarrollado en las formas del poder pastoral es lo que parece que salta en la modernidad al gobierno, ¿no? Esa forma de poder, esa forma de relaciones de poder. Pero esos islotes continúan. ¿Bien? Bueno, quiero decir aquí dos cosas, porque ya he hablado bastante y para que podamos dialogar un poco. Dos cosas para finalizar. La cuestión de la biopolítica, esto ya seguramente la mayoría me lo ha escuchado antes, se desarrolla en sus interpretaciones fundamentales eh, en una dirección y la cuestión de la gubernamentalidad se desarrolla en sus interpretaciones fundamentales en otra dirección. ¿Ya? En cualquier caso, me parece que esta lógica de capas que podemos ver en las tecnologías de poder, de inmediato nos muestra algo que Castro Gómez mencionaba por ahí por el año 2006 como la condición heterárquica del poder, pero que hoy día se puede complementar, y que él ya veía, me parece, en esos análisis, pero que hoy día se puede complementar con mucho más directamente, diciendo que efectivamente en estas tecnologías de poder hay dimensiones que tienen que ver con una microfísica, pero también hay dimensiones que son más bien generales, de una tecnología general de poder, de una tecnología que directamente se aplica en el ámbito del poder político. Eh, y esto es bien importante para la interpretación que yo voy a tratar de proponer. En cuanto a las líneas de interpretación de esto, la primera en desarrollarse fue una línea, no la más conocida en español, pero la primera en desarrollarse fue una línea de interpretación de lo gubernamental, ¿no? A partir del año 79, con mucha fuerza, un grupo cada vez mayor de investigadores e investigadoras anglosajones, especialmente ingleses, luego australianos, algunos canadienses, y después se le sumaron gente de otras partes, bastante argentinos, eh, vienen a desarrollar algo así como el concepto de gubernamentalidad como modelo de análisis sociológico para las transformaciones del Thatcherismo. ¿Ya? Son los famosos estudios sobre gubernamentalidad, hemos visto algunas de sus características, ¿ya? Se trata de tomar este modelo de la gubernamentalidad, este modelo de entender el poder y decir, bueno, ¿cómo esto se ve en las transformaciones que se están dando en las sociedades liberales avanzadas o neoliberales? Ocupan ambos términos en distintos momentos. En principio en el thatcherismo, después se trasladan a Australia y a otras partes del planeta, en la medida que esas intervenciones se van desarrollando ahí. Curiosamente en Chile, a pesar de nuestro famoso apego al modelo neoliberal, esto no se va a desarrollar muy tempranamente, se va a desarrollar después. Nosotros nos encontramos, yo diría, después del 2000, con interpretaciones más similares a esta, que tratan de tomar el modelo gubernamental y analizar gubernamentalmente esta transformación. Por otro lado, vamos a tener la interpretación dominante del concepto de biopolítica, que va a ser la de las grandes, por decirlo así, reformulaciones filosóficas. Los tres principales autores, Giorgio Agamben en primer lugar, Roberto Espósito y Negri Hart, generan algo así un poco antes del 2000, Giorgio Agamben ya el 95, Negri cerca del 2000 y Espósito un poquito después del 2000, generan algo así como lo que yo he llamado en otras ocasiones la interpretación paradigmática de la biopolítica. Vale decir, buscan cuál sería el paradigma que permitiera entender en la actualidad eso que Foucault había llamado biopolítica y que había permanecido un poco oculto en unos cursos que no habían sido publicados, que de repente emergen y vuelven a ser importantes a partir del trabajo de Giorgio Agamben en el año 95, El poder soberano y la nuda vida. Agamben busca su propio modelo, su propio paradigma, va a proponer varios, ¿no? El campo concentración es el primero de ellos, pero después va a proponer otros paradigmas que busquen algo así como actualizar
Es decir, lo que Foucault presentó como biopolítica, ¿qué significa en la actualidad? Expósito va a proponer, y Negri van a proponer más o menos lo mismo. Para Negri, si bien hay una distinción entre biopoder y biopolítica, biopoder sería el poder que se ejerce sobre los cuerpos, y biopolítica sería, o podría ser al menos, la capacidad de que esos cuerpos resistan y se organicen y generen incluso potencias constituyentes respecto del biopoder, o sea, un contrapoder, a través de la multitud. Si bien Neri considera eso, también considera que habría un nuevo paradigma biopolítico que sería el imperio. El imperio sería la forma en que el paradigma biopolítico o de biopoder actual habría que interpretarlo al general. Tiene algo, ¿no?, de esta sociología monodescriptiva que decía antes, no tiene algo de entender algo así como un paradigma global. Y Expósito toma la cuestión de la biopolítica y la hace referir a un paradigma mayor de la modernidad y muestra que la coincidencia léxica o la coincidencia entre lenguaje médico y político es una coincidencia muy antigua que viene desde los albores de la modernidad y que está cifrada a través del paradigma inmunitario. De modo que toda la sociedad moderna puede considerarse una sociedad inmunitaria, ¿no? Que está construida a través entonces de una especie de exclusión, ¿no?, del munus, y que se opone o se opondría o sería diferente, habría un diferencial importante respecto de una comunitas, ¿no? La inmunitas sería algo completamente otro, antagónico de una comunitas, de algo, de una deuda que se tiene en común, ¿no? El munus es una deuda, el inmune el que está exento de esa deuda, y la comunidad sería precisamente algo así como una especie de fundación inmanente de la comunidad en una deuda. No tenemos nada en común, ni idioma, ni raza, ni religión, ni tierra, ni historia, ni futuro, pero tenemos algo que vivimos en común. Lo más básico es una deuda de unos con otros, de unas con otras. La deuda de que vivimos juntos y que tenemos que aguantarnos, soportarnos, etcétera. Esa deuda es precisamente la que funda o lo inmunitario o lo comunitario, ¿ya? Eh, bueno, son dos, como digo, formas de recepción diferentes. Yo lo que quiero proponer es un análisis tecnológico del poder que no es ninguno de estos usos, ninguno de estos que hemos visto, sino que toma algunas de las descripciones que hemos visto, esta función de los islotes, esta comprensión de que existen capas tecnológicas, esta idea de que hay una superposición y un desplazamiento más que la eliminación de las tecnologías anteriores, para tratar de proponer que en Michel Foucault, cuando se mete en estos temas, las tecnologías de poder, trayendo su arsenal metodológico, que sería la arqueología y la genealogía, una vez analizado estas cosas, sale un producto distinto, que ya no es ni la genealogía ni la arqueología solamente, sino que es algo así como el análisis tecnológico del poder. De manera que esta comprensión del poder como construcción de tecnologías históricas a partir de objetos tecnológicos podría tener un rendimiento mayor incluso que el de los límites de la teoría Foucaultiana, ¿no? Podría permitir algo así como el desarrollar una perspectiva que analice el poder desde esta condición tecnológica. Eso es lo que tenía preparado. Así que ahora cedo la palabra, que ya le he tomado bastante. Gracias, Adán. El más nuevo que lo que abarca tiene varias cuentas, ¿verdad? Entonces, abierta, compañeros, compañeras, la palabra para interpelar al expositor. Más que nada, así como algo que noté que después me podrá decir cercano o lejano, que es el tema de esta noción del lote, de esta figura como de transición entre el poder soberano y a una gubernamentalidad, de que no hay que entenderla como una cosa que anula a la otra. Igual tiene que ver mucho, así como esto de que, remontado incluso a la sociedad helénica, uno puede ver ciertas formas disciplinarias incluso. Eh, es como se acerca mucho también a esa noción nietzscheana de que no hay origen y de que el comienzo o nacimiento de alguna cuestión espuria, una cuestión que tiene como momentos, fragmentos de momentos que se van juntando hasta que hay una especie de nacimiento, es decir, se parece mucho a eso, igual tiene sentido por el tema de la deuda que tiene Foucault
con Nietzsche y todo el tema, pero como preguntarle si hay como una relación consciente, hay como en esa estructuración. Sí, yo creo que sí, o sea, toda la concepción genealógica de Michel Foucault remite explícitamente a Nietzsche, lo dice en distintas ocasiones, no solo a Nietzsche, pero remite explícitamente a Nietzsche con mucha fuerza. Hay un texto que se llama Nietzsche, la genealogía de la historia, que es como el texto clave para eso, pero claro, es evidente. Sí. Esta expresión islotes no es mía, no me gusta tanto, la expresión es de Ricardo Castro, me parece, creo que la he tomado de ahí, no estoy del todo seguro, no una expresión que él utilice con mucha fuerza, no la utiliza al pasar para tratar de graficar esto. No me gusta tanto, se parece, hace un vínculo con la noción de archipiélago que hace Deleuze y que sería interesante también para esto. Eh, yo a veces me acerco más a las expresiones deleuzianas, ¿no? Cuando hablaba de diagrama, y a veces no. Sí, archipiélago sí, por la de islotes no sé, no, creo que no. Yo he hablado también de satélite en otros momentos, pero parece que no, funciones satelitales, pero como que no. Diferente, ¿no? Igual alegóricamente hablando, archipiélago es como mucho más difícil. Geográficamente hablando, un archipiélago está en proceso de conjuntarse en un cuerpo mayor de tierra, entonces no puede ser separado. Lo único polémico del uso de archipiélago es que por lo menos en Foucault está inspirado en la lectura de Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, y es justamente para describir la formación porque habla de archipiélago penitenciario, de la formación de sociedades carcelarias. Y claro, Solzhenitsyn siempre tiene un valor político bastante polémico. Claro. Pero me gusta. El archipiélago me parece... Sí, puede ser. A mí me gusta también la otra opción esa de las mallas del poder, ¿no? Que está así traducido como mallas, que son como... De los pescadores del archipiélago. Calcetines de lana. No, como estas rejitas, ¿no? Como estas rejas que se conectan, y entonces tienen espacio, tienen puntos de unión. Bueno, no sé. En realidad no sé si hay que despejar alguna manera de plantearlo, pero lo importante es entender que existen estos antecedentes y residuos, después si uno quiere, que son formaciones concretas que no siempre dan cuenta, no se equilibran completamente, no es un sistema, ¿no? Con la formación general de poder, pero que pueden ser muy importantes en el tiempo. O sea, lo que cuando llegamos a algo así como la gubernamentalidad, y nos damos cuenta de que, bueno, que esta formación de gobierno tienen raíces en el poder pastoral, que ahí se creó esa trilogía que después salta a la institución política, cobra un montón de importancia esos islotes, ¿no? Que habían previamente, que convivían con el poder de soberanía. A propósito de esa convivencia con el concepto de soberanía, la pregunta puede ser sencilla, porque yo no logro todavía captar bien cómo lo estás modulando tú. Estás imaginándolo incluso topográficamente. El hecho de la interacción o de la no exclusión, ¿cierto? No aniquilación del problema de la soberanía y del concepto de soberanía en esta transición, ¿no? Biopolítica o hacia la política. Me encanta, luego, ¿cierto? O se enfoca, ¿cierto? En la gubernamentalidad y la posibilidad de sus tres formas, ¿no? Si yo me lo imaginase, o sea, para representármelo, bueno, recurría mucho a algunas imágenes de Negri, ¿no? En el texto. Entonces, el hecho de que sobrepasa el límite de la soberanía significa el exceso sobre, ¿cierto?, el margen territorial, ¿no? Imagina, inmediatamente se representa una normatividad, el concepto biopolítico, una normatividad que está sobre, obviamente, lo nacional, sobre lo geográfico. ¿Sí? Superas esa barrera, ¿cierto?, ese límite, esa concepción de ejercicio del poder o de tecnología del poder. Se transnacionaliza, o más bien se desterritorializa, ¿no? La norma. La reglamentación se desterritorializa. Una vez que ocurre ese fenómeno, que se también un debate dentro del ámbito, digamos, de la discusión política, ¿no? Político económico, y entendiendo que este biopoder, la biopolítica, tiene, ¿cierto?, como saber, como mencionaste, la economía política. Eso permite y es consecuente con la idea de la descentralización. Entonces, ¿cuál es el residuo de la soberanía en ese contexto? ¿Dónde opera todavía el concepto de soberanía? Pensando en que no sería satisfactorio responder diciendo, bueno, es que todavía existe la nación, entonces hay algo de la ley que maneja el territorio.
para esa transición no sería una respuesta suficiente, digamos, o no sería, digamos, acabado pensar que entonces tenemos una contención de lo nacional dentro de lo desterritorializado. O sea, me imagino yo que estás pensando en una relación diferente a eso. Sí. ¿Qué forma adquiere entonces concretamente la soberanía para mantenerse dentro, interactuando dentro del campo biopolítico, pensando en que se ha descentralizado la ley por una norma que ahora es más global y que sigue pensando, o sea, sigue coordenada de establecer una cierta noción, ¿no?, global? De todas maneras, o sea, eso sería otra pregunta, ¿no? ¿Permanece esa noción de globalidad en esa descentralización? Sí, mira, yo creo que hay tres cosas por ahí que son importantes. Yo cuando intento hablar del análisis tecnológico del poder, lo hago o intento hacerlo, me gustaría que fuese así, más allá incluso de los límites que Foucault le dio a este tipo de análisis que están hechos en los cursos, algunos en conferencias, que no llegaron a plasmarse en sus trabajos, digamos, más canónicos, y que no se resolvieron necesariamente a través de un análisis político más general, ¿no? Yo intento darle una vocación diferente en ese sentido, esta cuestión, y a mí me parece que el análisis tecnológico del poder tiene la gracia de que nos permite ver cómo estas cosas se van traslapando unas con otras. Entonces, claro, cuando uno habla, por ejemplo, hoy día de procesos de globalización o de desterritorialización, hay procesos que están más acabados unos que otros, ¿no?, que están más en curso unos que otros. No sabemos cuál es el destino general de la globalización. Hay un conjunto de gente que desarrolla ideas como esta, ¿no?, perspectivas de sistema mundo, ¿no?, una perspectiva de sistema mundo, hacia dónde va. Yo no creo que sea el ámbito de aplicación más prístino para la cuestión que estoy planteando yo, ¿ya? Yo creo que el ámbito de aplicación más prístino es al interior de sociedades concretas, más específicas, a una escala más local, donde podemos ver cómo estas cosas se conjuntan unas con otras. Por ejemplo, para mí es una cosa bien interesante cuando hablamos del neoliberalismo chileno, una cosa que yo he estado trabajando, lo estamos trabajando también con Franco. Cuando nosotros pensamos ya, ¿qué pasa en este contexto de la razón de Estado y la gubernamentalización, eventualmente la gubernamentalización del Estado? ¿Qué pasa con el Estado chileno? ¿Cómo podemos observar eso? Cuando yo me hago esa pregunta, me fijo en varios componentes, ¿no? El primer componente es la Constitución del 80, en la neoliberalización. Hay un segundo componente que también todavía es jurídico, que es la ley de funcionamiento de los organismos del Estado. Va a ser una ley orgánica. Después hay un proceso diferente que ya no es jurídico, sino que es de gestión, que es la incorporación de los procesos de nueva gestión pública. Después hay otro componente que no sabría cómo calificar del todo, es jurídico y al mismo tiempo bastante extrajurídico, que es la tradición hermenéutica del Tribunal Constitucional en Chile, ¿no? Voy a explicar al tiro por qué. Y finalmente, o el primero de todos estos cronológicamente hablando, pero el más simbólico, es el manifiesto de los principios del régimen en Chacarillas. ¿Por qué? Porque el aparato, Constitución de 1980, un componente fundamentalmente jurídico, ha funcionado permanentemente a través de la interpretación del Tribunal Constitucional, que ha enfatizado la idea, por ejemplo, de subsidiariedad en un sentido específico, pero permanentemente, en mi opinión, mirando Chacarillas como objeto simbólico, como un objeto simbólico del cual está sacando permanentemente la meta imagen para interpretar este texto jurídico. ¿Qué está pasando ahí? Me parece que cosas de diferentes dimensiones, ¿no? Se trata, desde el punto de vista de un análisis tecnológico del poder, evidentemente aquí tenemos un dispositivo, ¿ah? Cumple con todas las condiciones de lo que es un dispositivo, es decir, un conjunto que funciona generando ciertos efectos que no están completamente localizados en el mismo lugar, que tienen, que son de esencias, naturalezas diferentes, ¿no? Y que producen ciertos efectos. Cuando miramos eso, este dispositivo no es del todo soberano, aunque evidentemente la Constitución del 80 es un dispositivo soberano,
hay una cuestión simbólica, como la cuestión de Chacarillas, que no es del todo observable ni interpretable desde el modelo que estoy proponiendo, que incluso uno tendría que sumarle otros modelos. Y después tenemos algo así como todo el proceso, que ya es de la concertación, de la postdictadura, de la incorporación de procesos de nueva gestión pública. Incorporación de criterios de calidad, de estándares de calidad del Estado, de ciertas formas de concursabilidad, incluso de ciertos estímulos e incentivos económicos a los funcionarios del Estado. Ahí tenemos un proceso de gubernamentalización del Estado. Entonces yo cuando veo el análisis tecnológico del poder, estoy pensando en una escala mucho más acotada. No sé hasta qué punto funciona para una interpretación como la que propuso Negri de los sistemas mundos, pero sí me parece que al menos cuando uno ve cosas como la territorialización o la globalización, hay que ver que son procesos en transformación, que como tú dices, mantienen todavía muchos elementos. La sobrevivencia, yo creo que los estados nacionales no es solamente una cuestión de pasaje, creo que los estados nacionales son cosas que van a funcionar por mucho tiempo. Creo que no es posible una globalización sin la composición actual de los estados nacionales. Y por otro lado, ciertas formaciones intermedias que se han dado también jurídicas de estas características, como la Unión Europea y otras que son de unas características distintas. Pero ahí también funciona, por ejemplo, el hecho de que la Unión Europea fue fundamentalmente una unión económica, ¿no? Y que ha funcionado como unión económica y que desde la perspectiva económica además ha sentado jurídica incluso en sus países internos y ha ejercido toda una biopolítica muy interesante como unidad económica. Entonces, yo diría que el problema no es tanto la desaparición de cosas nuevamente como la generación de cosas nuevas. Pero yo igual creo que lo que estoy planteando con el análisis tecnológico del poder lo estoy mirando como algo que nos permita observar más bien cosas mucho más locales, que esta lectura así más globales. Y sobre todo quiero destacar, o lo que quiero sobre todo enfatizar con este aspecto es que lo más interesante de estas herramientas que nos legó Michel Foucault no es optar, digamos, por un modelo, sino entender cómo se sincronizan, incluso cómo van apareciendo otras, ¿no? Todas estas cosas uno podría identificar una tecnología de poder completamente diferente de las que describió Michel Foucault, teniendo en cuenta esa perspectiva, ¿no? Que el poder se puede analizar como en tecnologías. Uno podría decir, mira, que hay una tecnología diferente que está emergiendo, que está surgiendo, que está... luego también van cambiando la composición técnica del funcionamiento de esa herramienta. Antes de otra palabra, que tenemos la palabra del doctor Bozo. Entonces tienes que entender el parlante. Un momento, doctor Bozo. Ahora sí. Ahora sí, doctor. ¿Aló? Felicitaciones por su obtención de grado académico. ¿Sí? ¿Se escucha? Gracias, Jorge, se escucha perfectamente. Ya. Bueno, antes de ayer, ya no sé si fue ayer o antes de ayer, un poco cruzábamos parte de estas ideas también con Adán ahí entre medio en la defensa doctoral. Yo, Adán, te quiero llevar un poquito a propósito de la sociedad disciplinar y la biopolítica, te quiero llevar un poquito para afuera de la institucionalidad, o sea, desde esta propuesta que plantea Foucault desde adentro, digamos, del poder de la gubernamental, eso, ¿no? Y recogiendo el legado muy importante que dejó Foucault en esta concepción de develar aquello que está por abajo, por dentro, por fuera, que no es explícito. A mí me gustaría algún comentario respecto de la concepción de tecnopolítica, como una tecnología, efectivamente, asociada tal vez a algo que no funcionaba del todo cuando escribió Foucault lo que escribió, digamos, o probablemente ya lo percibió y lo hizo. La tecnopolítica entendida como aquel dispositivo, aquel medio por el cual se va construyendo una narrativa, un discurso también, pero no necesariamente desde adentro del poder, ¿no? Sino que surge desde dentro del poder, pero que es adoptado por la sociedad toda, ¿no? Entonces,
asociado a eso, ¿cómo la pregunta de fondo es, y además considerando que efectivamente, como tú mencionabas, tal vez, no sé si es tu interés o es la lectura que tú haces, pero asociado a mirar las tecnologías disciplinarias hoy día asociadas a lo local, al Estado nacional, en tanto que ese poder de facto funciona fundamentalmente por relaciones globales, ¿no? Es decir, el poder del mundo no está necesariamente en los estados nacionales hoy día, ni tampoco en los parlamentos de Estados Unidos, no. Hay un poder de facto que funciona a nivel de familias, de riquezas, de reinados que están ahí, ¿no? Entonces, la pregunta de fondo es, considerando la tecnopolítica como esa, me estoy muy específicamente la tecnopolítica como el funcionamiento de la construcción de discurso a partir de las redes sociales, ¿no? De la virtualidad, del mundo donde están funcionando hoy día todas, o sea, el medio por el cual funciona todo el poder. Sin ese medio, ¿cómo funciona el banco? Cómo funciona la banca? ¿Cómo funciona la política? ¿Cómo funciona el Estado? Eh, entonces, la pregunta de fondo es, ¿cómo ves tú la articulación de la tecnopolítica como probablemente un dispositivo o una técnica, valga la redundancia, una tecnología tecnopolítica asociada, por ejemplo, a los conceptos que tú has desarrollado, la biopolítica, la gubernamentalidad y tal vez esta norma social que es que si tú no estás metido en las redes hoy día, no soy parte del presente, ¿no? Una relación tal vez con esos tres conceptos, digamos, la tecnopolítica de la que estoy hablando, asociada a la biopolítica, su relación con la eso mismo, y tal vez algo parecido a una norma social, al control social, asociado a este ejercicio permanente la, de la vida tecnológica virtual. Bueno, la pregunta me parece bien interesante porque me permite meterme en dos o tres cosas que son bien clave, en mi opinión. Ya. Voy a partir por la que me parece más sencilla y voy a terminar con la más polémica, ya, para que así doy capacidad también de dialogar. Yo creo que la expresión tecnología tiene muchas acepciones, ¿no? Hoy día cuando hablamos de tecnología y en el concepto de tecnopolítica está implicada, me parece, esta acepción, domina la idea de las tecnologías de la información, ¿no? Okay. Hay tecnología de distinto tipo, ¿no? La escritura es una tecnología también de información, hay tecnología energética, y las tecnologías de poder es una forma diferente de la... Entonces, cuando hablamos de tecnologías de poder y metemos las tecnologías de la información, siempre hay que hacer esta salvedad, ¿no? Porque la concepción de tecnopolítica, según lo entiendo bien, y también a partir de la descripción que tú hiciste, ¿no? Como esta presencia, la importancia de las redes sociales, de este tipo de sistemas, en la conducción, en las formas del poder y también de la organización. Sobre todo hiciste mucho énfasis tú en lo segundo. Ahí está implicada esta noción de tecnología como tecnologías de la información. Entonces, yo voy a decir una cosa aquí que me parece es un desliz, ¿no? Me lo estoy lanzando, pero he estado dándole una vuelta desde hace un par de meses. Si tomamos esta idea, esta sugerencia, que no siempre hace Michel Foucault, ¿no? Que lo hace en algún momento, tengo que decir, pero que quisiera resaltar este momento hoy día, de esto de las disciplinas como contracara de la forma cárcel o la forma disciplina como la contracara de la forma salario, si entendemos esa cuestión, uno podría aplicar el mismo elemento o el mismo análisis que hace Marx a los modos de producción. Y uno puede decir, bueno, una cosa son los modos de producción y otra es la composición técnica de los modos de producción. Entonces, por ejemplo, hay una... por ejemplo, cuando yo hago, siguiendo ese mismo ejemplo, ¿no? Capital constante, capital variable, yo digo, bueno, este ejemplo es del propio Marx, cuando el herrero deja de soplar, ¿no? Y en vez de soplar le mete una máquina que le tira aire al fuego para hacer la herrería, ahí no hay un cambio en los modos de producción, lo que hay es un cambio en la composición técnica del capital constante.
Entonces, se trata de algo similar. O sea, yo lo que veo en el funcionamiento de redes sociales, en la estrategia, y esto no le puede sumar otros elementos, ¿no? Algorítmica, en fin, ¿sí? Lo que yo veo es un cambio en la composición técnica de las tácticas, de las estrategias, de la tecnología. Algunas de esas implican bastantes desafíos, porque, por ejemplo, Michel Foucault analizó mucho algunas de estas tecnologías de poder a partir de la racionalidad estadística. Sin embargo, la incorporación de una concepción algorítmica modifica algunos de esos parámetros. Pero a mí me parece que esto es mucho más bien un cambio en la composición técnica de este tipo de tácticas en las que funcionan, pero no un cambio en la tecnología de poder. Eso es lo que ha cambiado en la tecnología de la información, pero no necesariamente el cambio en la tecnología de poder. Entonces, eso es una cosa que yo introduciría en el análisis, ¿no? Hay un cambio en la composición técnica de esa herramienta, por una parte. Esto me parece bien interesante, una cosa que se le puede dar bastante vuelta. Yo no quisiera sumar al análisis demasiado léxico, yo me resisto a sumarle muchas palabras, que psicopolítica, que tecnopolítica, incluso me resisto hasta la necropolítica, ¿no? Me resisto a sumarle mucha término, y prefiero, más que sumarle terminología, tratar de deslindar un poco el análisis. Prefiero entonces sumarle descripciones, ¿no? Entonces, yo le sumaría esta descripción. Creo que ahí, en lo que muchas veces se menciona como tecnopolítica, veo una cuestión importantísima, pero que se relaciona mucho más con la transformación de una composición técnica de esa tecnología. Eso diría yo en primer lugar. En segundo lugar, hay una pregunta bien importante, o sea, yo no quiero evitarla, también estaba en la pregunta que me hacía Felipe, pero no tengo otra respuesta que la que te he dado o que la que di antes, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos suponer que este análisis funciona mucho más localmente si no tenemos una perspectiva sobre lo global? Lo voy a intentar de responder de otra manera. Aplicar un análisis tecnológico de esta perspectiva a nivel global implicaría un grupo de trabajo de unas 600 personas, porque estoy imposibilitado de no caer en una especie de monosociología, una sociología monodescriptiva, monoexplicativa de lo global, sin aplicar, digamos, una concepción mucho más compleja con todas estas variables. Pero sí admito que es una cuestión hasta cierto punto necesaria. Incluso uno podría decir, bueno, la renuncia de este tipo de enfoque a una teoría general de lo global es un déficit, y a lo mejor sí lo es, y a lo mejor hay que buscar otras formas, por eso hablaba yo de otro tipo de teoría, otras formas generales para captar esos procesos globales en los cuales esto se incorpora como un componente más, ¿no? Yo creo que esa es una, por ejemplo, de las críticas que yo le tengo a Negri, ¿no? Cuando Negri incorpora la cuestión biopolítica como una clave, de hecho, en ciertas medidas, no en todos los textos, porque va evolucionando, o sea, por ejemplo, lo que plantea en Commonwealth, por ejemplo, o en Asamblea, es muy diferente, tiene otra lectura muy distinta a la que planteó en Imperio, pero en Imperio la biopolítica era como la clave de lectura del presente, y yo creo que eso es precisamente una de las cosas que hay que evitar, no creo que aquí hay una clave de lectura del presente mucho menos global, sino que lo que hay es una perspectiva de acercamiento que en cualquier caso me parece articulable con otras perspectivas. Y ahí una cosa que es bien importante, que es como que tú lo has planteado. Yo en particular, hay varios tipos de Foucaultianos, yo más bien me considero casi post-Foucaultiano ya, pero en cualquier caso, hay varios tipos de Foucaultianos que hemos conocido a lo largo de la historia. Están los Foucaultianos emo, los Foucaultianos emo son como de los Foucaultianos que el poder no se puede hacer nada y que sufren con esta cuestión, etc. Son el Foucaultiano emo, el Foucaultiano conspiranoico, ¿no? El que ve así el poder, no solo por todos lados, sino como algo inabrazable y que siempre hay que estar con... Yo no comparto tanto las interpretaciones que ven estos análisis como una especie como de develar algo oculto del poder. Yo no lo comparto tanto, evidentemente lo hacen, pero creo que ese no es el foco fundamental, sino que más bien develar la productividad del poder, es decir, cuáles son los efectos que está produciendo. En este caso, ese efecto de maximización de la fuerza de trabajo y docilidad al mismo tiempo es el efecto fundamental en el caso de la disciplina y así otro. Entonces a mí y yo también tiendo, también dentro de las interpretaciones y de los distintos puntos de vista que hay, yo tiendo por decirlo así, a desustantivizar el poder, ¿ya? Esto yo creo que es muy Foucaultiano. O sea,
Sin embargo, a pesar de que es muy Foucaultiano, hay muchas interpretaciones de las perspectivas de Foucault que sustantivizan el poder. Entonces yo no creo que el poder sea lo que está arriba y el resto estemos abajo, o que el poder funcione de manera global. Yo creo que el poder es fundamentalmente una relación. Ahora, hay sujetos de poder hegemónico y dominante, una cosa que podemos discutir, y si lo hay, sin duda que sí lo hay, en distintas posiciones, coagulación, en fin, distintas maneras. Pero yo en general sí, claro. Pero me distancio un poquito con la sustantivización del poder, incluso en algún sujeto, en un conjunto, ¿no? Creo que cuando estamos hablando del poder, en este caso, tecnología, estamos fundamentalmente hablando de relaciones de poder. Eso no implica que no haya, como digo, ciertas coagulaciones, cristalizaciones, procesos hegemónicos, grupos específicos dominantes en distintas zonas, ¿no? Y esto tiene que ver con reponer la cuestión que yo planteaba desde el comienzo. O sea, mi lectura de las disciplinas y también mi lectura de la biopolítica quiere reponer la relación de estas tecnologías con el contexto que le es inmediato y necesario, que es el contexto del capitalismo y del desarrollo del capitalismo en sus distintas etapas, en sus distintas fases, ¿no? En mi opinión, claro, esto repone esta cuestión, pero no sustantiviza el poder de ese modo, ¿no? Yo creo que lo primero es una respuesta que tengo más clara, ¿no? A partir de lo más claro a lo que requiere o lo que implica más disputa, ¿no? Hasta el final, para plantearlo así. Pero me parece muy interesante porque tenía ganas de decir estas tres cosas, ¿no? Sobre la composición técnica de la tecnología de poder, sobre la cuestión de la sustantivización del poder, y finalmente sobre esta impas, ¿no? Entre la cuestión de la teoría general y este modelo de análisis. ¿Cuál tenía? No, yo estoy muy contento, ¿no? Tanto con la presentación inicial, estuvo fantástico, y de hecho me voy a montar en ese coche del análisis tecnológico del poder, como sin tu permiso. Y también muy contento con la respuesta que acabas de dar. Además, has dado una hipótesis de interpretación, un modo de interpretación a esa diferenciación no explicitada en Foucault, mencionada, pero no explicitada, entre tecnologías y técnicas, que se repite en el corpus. A partir de cierto momento nunca se explica la diferencia, ¿no? Y aquí has dado una posible clave de lectura, ¿no? Y te lo agradezco mucho. Sobre todo porque me incumbe lo que trabaja después con los filósofos griegos, en que en algún momento habla de tecnologías de sí, y en otro momento de técnicas de sí, ¿no? Y esto me interesa mucho, ¿no? Esta diferenciación. Y también tu respuesta sobre cierta resistencia a hacer un análisis global. Tú has dado una razón de equipo, de tipo de trabajo, de unas 600 personas, pero además a lo mejor es que es una metodología poco Foucaultiana también. Tenemos la filosofía analítica política, ¿no? Que además lo compara justamente con la filosofía analítica del lenguaje, que tiene que ver con el análisis de lo micropolítico, de los fenómenos coyunturales que nos presentan en ciertos momentos, y que justamente puede ser un obstáculo el tratar de entenderlos dentro de un análisis más global. En fin, esto con respecto a la intervención que acabas de hacer. Respecto a la presentación general, inicial, quiero decir tres cosas muy rápidas. Lo primero tiene que ver con una cuestión más exegética, que a lo mejor puede ayudar a tu proyecto. Tú comienzas con la sociedad política en el 73 para hablar de dónde aparece la cuestión disciplinaria en la obra de Foucault, y que aparecería en este régimen de punición que sería el encierro. Esto está genial, su relación con la cuestión de hacer de ese encierro una cuestión productiva, ¿no? Pero me hizo recordar que a finales de los 60, no habla de sociedad disciplinaria, ni habla de régimen de punición, pero a finales de los 60, con Historia de la Locura en la época clásica, en el tercer libro, cuando habla de la nueva separación, que habla de toda la dinámica del gran encierro y todo esto, habla justamente de la separación del criminal y el loco, de cómo se encierra
al criminal y el loco, y después como hay toda una crítica, estos finales del 18, sobre la tontería de encerrar, por ejemplo, a todo el mundo y la necesidad, de hecho, de conseguir, de sacar de ahí a una mano de obra barata. Es decir, ya se comienza a pensar la cuestión del encierro en términos de docilidad de los cuerpos y productividad de los cuerpos. Y esto ya está explicitado en la historia de la locura, al final de los 60. Así que como antecedente me parece un buen texto, ¿no? Para mostrar cómo Foucault ya está pensando esto desde esa época, ¿no? Después te tengo una pregunta sobre un autor que mencionaste y que yo no conozco, y que me llama mucho la atención, es un tal Brunner. Después me dice quién es y a qué texto te referiste. Porque dices que se habla de que las dictaduras, los autoritarismos, se sostienen bajo estas lógicas de la sociedad disciplinada, y en un momento dices que se deslinda en ese sentido de Foucault, porque Foucault más bien está trabajando, y tienes toda la razón, las democracias liberales burguesas, ¿no? Y me imagino que sobre todo estás pensando en la voluntad de saber, donde desarrolla esto. Pero hay una cosa que dice en la voluntad de saber que me llama mucho la atención, y habla justamente de este carácter positivo, productor del poder, y dice que justamente este carácter productor positivo del poder es el que poder oculta, no oculta su parte negativa, no oculta su parte represora, no oculta su parte negadora, sino que oculta su faz positiva, que es justamente la productiva, la incitante, ¿no? La productora de subjetividad, la excitante también. Y dice que, pero ¿por qué lo oculta? ¿Por qué oculta esta faz positiva? Y dice, bueno, para que sea tolerable. El poder logra ser tolerable gracias a que oculta esta faz positiva. Y aquí tengo la tentación de pensar que la gran diferencia entre sociedades liberales, desde este paradigma, ¿no? No es una gran diferencia sustancial, y estas sociedades autoritarias, estos regímenes autoritarios de los que habla Bronner, y por ejemplo de los que habla Gambe en Homo Sapiens 1, como bien sabes, cuando habla del campo de concentración, es justamente que en estos regímenes no se procura esta tolerabilidad del poder. Y por lo tanto, esta faceta productiva, faceta positiva, está completamente desenmascarada, está completamente a la vista, está transparentada, ¿no? Y me estoy animando a pensar que esta transparentación del poder es una tecnología del poder. Esta manera de transparentación es, al igual que la ocultación, una forma de tecnología política. Y ahí voy al tercer punto. Del gobierno de los vivos, que tú lo recordarás perfectamente, Foucault habla de 4 formas de veredicción política, 4 ejemplos de forma de veredicción política o de liturgia política. Y estoy tentado a pensar, a leer esta cuestión de la liturgia política, de los modos de veredicción, como tecnologización política de la verdad. Formas en las que se utiliza la verdad, tecnologías más bien más que técnicas, tecnologías de la verdad en lo político. La forma en cómo la política tecnologiza la verdad, la usa para sí, para justamente el ejercicio de él. Una de sus formas es la que llama principios Solzhenitsyn, justamente es la transparentación. Y otra, que es la que llama Rosa de Luxemburgo, es la de la ocultación de la verdad. Pero son formas de tecnologización de la verdad para el ejercicio del poder. Esto es lo que te diría. No sé qué piensas, si tienes algo. Sí, no, interesante. Mira, yo lo de Brunner es bien curioso porque, claro, uno podría, en esta suerte de Contraloría de los Usos, uno puede decir, oye, pero esto está fuera pero en realidad es interesante lo que plantea. Yo no sé hasta qué punto esos textos al menos son tan conscientes de las modificaciones que está haciendo a la cuestión del análisis Foucaultiano al hacer esto, pero son interesantes, como digo yo, no creo que esté tan basado en Michel Foucault. Pero sí que resulta interesante ese uso de la cuestión del autoritarismo. Bueno, esto, claro, tiene mucho que ver con tu trabajo, ¿no? Sobre el cinismo, sobre la desocultación, el gesto cínico como desocultación, como un poder que se pone a la vista y que ya no le importa ocultar nada, que ya no teme ocultar nada, que no le sirve incluso, ¿no? Mostrar toda su
su potencia mortífera, su potencia disciplinaria. En ese sentido, claro, las técnicas podrán ser disciplinarias, pero la dictadura es mucho más una dictadura soberana, ¿no? En el sentido de que pone en juego todos esos dispositivos mucho más. Donald Trump sí sería un ejemplo de eso. ¿Quién? Donald Trump, con la forma de desocultar la consecuencia de lo que hace. Claro, habría algo de eso, no sé, habría que ver más específicamente el ejemplo, pero podría ser, claro, un desocultar que produce en sí mismo, en ese desocultar, un objeto, en ese sentido que es en sí mismo una técnica, ¿no? O sea, al mostrar, a decir, oye, yo, o sea, te puedo hacer esto, ¿no? O sea, tú podías desaparecer. Tú puedes ser encontrado, degollado en cualquier sitio de diario. Claro, esa forma de hacer público. Pero también hay un juego no puedo dejar de pensar en Chile la dictadura, ¿no? Hay un juego de ocultamiento, desocultamiento. ¿No? Claro, también hay niveles. Claro, hay un juego de ocultamiento, desocultamiento, porque también juega el principio soberano, de que hay una ley que rige, hay una cuestión que no puedo que no puedo mostrar, hay una forma de consentimiento que tengo que construir en la población también, que hay miedo, pero hay una forma, entonces no sé, hay un juego de ocultamiento, desocultamiento ahí. Es interesante en todo caso ese tema cuando pasamos al tema de la desnudez del poder, hay un tema que es interesante. Yo creo una forma de interpretar lo que dice Juan es que tampoco estoy seguro del desocultamiento, ¿no? Que la dictadura, el totalitarismo tenga que ver con desocultar y que esa sea la cara, ¿no? Como es, hay una, o sea, lo que se hace se niega, digamos, ¿no? Y lo que hace viable políticamente a una dictadura es el juego con la negación, ¿no? Pero sí ocurre este fenómeno que tú recién mencionabas, de que siempre está abierta esa posibilidad, ¿no? Cuando tú decís la desaparición, todo eso, bueno, se niega la desaparición siempre, ¿no? Pero, por eso digo, pero... es que hay niveles. Por ejemplo, en el principio Solzhenitsyn, obviamente se está pensando en el régimen estalinista, claramente. Y el propio Foucault, en ciertos momentos, cuando habla del poder cínico, está pensando también en el marxismo, donde justamente... No, claro. Pero lo que te iba a decir es que lo que se desenmascara, lo que se presenta sin ninguna máscara, es que ese régimen no requiere consentimiento. O sea, una de las cosas esa es la forma política paradojal, digamos, ¿no? Este régimen no requiere consentimiento político para punto, ¿no? Y eso te lo plantea abiertamente. No es cuestión de consentimiento, no cosa de acuerdo. Si uno pensase que ese rasgo es desocultado, sí, sería, pero creo que está en ese plano, ¿no? En ese nivel. Claro, ahora si uno prescindir de aquello que la política entiende, ¿no? A propósito de lo que fuera está hablando de contractualismo, claro. que prescinde del contrato. Ahora, si uno salta a un espacio, por ejemplo... No, que se base solamente en eso. Es decir, es un factor. O sea, yo diría, no es que se base en eso, me refiero a la analogía que tú hiciste respecto de la verdad, sí, yo lo ubicaría más o menos en ese plano, hoy día. Incluso uno podría decir que la apagado en ese sentido, que como dependiendo del momento se enciende y se apaga esta cuestión de develar qué es lo que estoy haciendo después de ocultarlo, como un juego que tiene que ver más con pulsaciones, dependiendo de cuál es el momento en el que estoy. No sé, pues pienso en la frase famosa de que no se mueve ni una hoja sin que yo lo sepa, ¿sí? Y después se vuelve a apagar, y después se vuelve a prender, para el paísito del 80 se oculta y se hace creer a la población de que hay una necesidad de consentimiento, y después se desoculta en el 86 para las protestas, y después se vuelve a ocultar, una especie de pulsación, con niveles y todo el tema, pero igual también puede operar como una pulsación, eso de ocultar, desocultar. También hay, depende de los espacios, por ejemplo, ahí estoy pensando en Agamben nuevamente, depende del espacio, porque por ejemplo en un lugar como el campo de concentración, tú podés colgar a un tipo ahí y dejarlo para que todos lo vean. No va a pasar eso en un régimen autoritario porque claro, hay espacios en los claro. que está todo reducido a las flores. O sea, tenían los cuerpos en más 8. Sí, pues. Claro, pero no sé si los cuerpos en el río Mapocho los tiraban para que los vieran. ¿Te fijas? No sé si es un sometimiento, un espectáculo ese tipo. Los tiraron para que no los vieran.
No, aparecían, los tiraban en Mapocho para que se los llevaran. La revelación de la verdad, del poder ejercicio es importante. El mostrarlo efectivamente, el que todo el mundo lo vea, porque produce un efecto político vital aquí, si es que se le puede llamar político, que es, se enfocó el terror. El terror. ¿No? Sí, un desagüe. Que justamente es la inmovilización, producir una inmovilización a través de la demostración de la verdad. La demostración de la verdad como forma de control, de inmovilización, ¿no? Y justamente si tú muestras, de hecho, si tú das la impresión de que estás ocultando, de que en un determinado momento ocultas, ya estás mostrando debilidad. Ya en ese momento el poder está mostrando debilidad y por lo tanto es un problema, por lo tanto siempre tiene que estar a la vista, por lo tanto siempre tiene que estar develado. Esa es su manifestación de poder y al mismo tiempo su forma de control. Esto no sucede en todas las dictaduras, esto sucede en casos muy extremos y que se revelan especialmente cuando se dan en situaciones de cambio. Juan, ¿y tú piensas, por ejemplo, que, porque en ese caso la idea del poder desnudo, ¿no? Del poder no de contratar. Además, usa la palabra gubernamentalidad en este momento. Bueno, y a mí me parece complicado que digan así. Gubernamentalidad desnuda. Pero puede ser, no sé qué piensas tú, Juan, que esta desnudez sea un extremo en el fondo, ¿no? Que uno llega a veces, o sea, está como un extremo que tironea, así como una imagen que no llega completamente a plasmarse, ¿no? Bueno, la cuestión del poder desnudo o del poder cínico, la cuestión que está trabajando Juan, es una interrogante a la forma en que estoy entendiendo el análisis tecnológico del poder, ¿no? Porque yo estoy pensando siempre en el análisis tecnológico del poder en una situación, digamos, política mucho más difusa, donde hay lógicas distintas, donde hay procesos autoritarios, donde hay procesos que no son autoritarios, es una cosa que es mucho más mezclada. Entonces esto le presenta como una imagen más radical, ¿no? Yo diría que es la imagen quizás más cercana que encontramos en Foucault a algo como lo que planteaba Gamble, ¿no? Es la imagen más cercana a eso, mucho más radical. De hecho, Gamble lo que le critica es que no trabaja, porque efectivamente a veces aparece en ciertas partes de su obra. Sí, pero de todos modos, claro, la diferencia es que, claro, a Gamble lo ve como una concreción, como algo que sucede en el espacio, en el campo de concentración, es curioso porque sucede no en los cuerpos, sucede en las formaciones jurídicas del campo. Y por eso se puede, digamos, encontrar distintas partes. Pero de todas maneras, yo no sé si en Foucault sería algo que sucede. Un registro que, la palabra es fuerte, sí, no lo he pensado bien, pero es un registro casi ontológico. Está diciendo que el estado de excepción es lo que hace posible, ¿no? El estado de derecho. Exacto. Pero eso es como, si uno hace una analogía, es como, claro, cuando Heidegger dice el ser un ser para la muerte porque no puede sino morir, bueno, sí hay unas comillas. Se ha puesto sobre la mesa un carácter ontológico. No sé si ese tipo de composición, claro, ese tipo de composición no la vamos a encontrar en esa dispersión ontológica. Entonces los propósitos son diferentes y esa discusión también es diferente. Esa composición es diferente, pero sí podría aparecer como extremo radical, ¿no? Una especie de peligro radical. Y por eso la palabra desenmascaramiento es importante. Justamente el problema es que a veces puede ser tan transparente, tan grotesco, tan claro que puede confundir incluso. Pero justamente ahí pueden encontrarse ciertos mecanismos que funcionan de manera oculta, que funcionan de manera más sutil, de manera más enmascarada, ¿no? En ese sentido, como forma grandilocuente, caricaturesca en la que se maneja el poder, es justo. Una cuestión con la que yo no me he metido en todo caso, pero que mencionó Juan, que yo no me he metido, no sé si me voy a meter de aquí a julio, en todo caso, es el papel de la cuestión aletúrgica en esta forma. Los juegos, sin duda que los juegos. Pero no sé si es una cosa que me he metido todavía, estoy metido más en otro tipo de elementos todavía, pero evidentemente en la composición neoliberal de la gubernamentalidad hay mucha litúrgica característica. Claro, yo estaba más concentrado en cuestiones económicas, en elementos de ese tipo. Por ejemplo, en cuestiones como la capitalización individual, los sistemas de endeudamiento, los procesos de esas características, como técnica de una biopolítica neoliberal, pero no en elementos de ese tipo. Habría que pensarlo más, porque yo creo que juega un papel siempre desde el comienzo, la cuestión litúrgica. Yo quería retomar alguna
que quizás por Jorge delante está planteando una explicación, pero si lo logro resumir. En esta analítica de las tecnologías de poder y de la gubernamentalidad, las tecnologías de poder, ¿cómo ir identificando técnicas que sean como, digamos, como significativas? Uno pudiera como pensar que ahí hay algo como que está, digamos, siendo una potencial nueva técnica de que forma parte de una nueva tecnología de poder. O sea, si se entiende. O solamente, digamos, en la analítica de cómo se puede identificar para porque son soberanos, digamos, se gobiernan porque por el consentimiento del gobernado. ¿Entiendes, no? Sí. Cuando tú estás, ¿cómo analizar, digamos? Sí. Mira, yo no sé, es una pregunta bien interesante porque tiene que ver con algo que no es en el centro de lo que estoy planteando, pero sí en su rendimiento, o sea, en la capacidad de que el análisis tecnológico del poder sirva, funcione como marco analítico para realizar distintos tipos de investigaciones. En esa capacidad, yo diría que las investigaciones deberían irte dando resultados, ajustes, modificaciones. Yo veo difícil, porque si ponemos los vectores fundamentales que conversamos antes, ¿no? Economía política, seguridad, población. Si ponemos esos vectores, es muy difícil identificar algo que salga de esos vectores en este momento, ¿no? Economía política, seguridad, población. Es muy, muy difícil. Podría sumarle alguna cosa, ¿no? Pero no sé si modificar algunos de esos elementos. Es decir, podríamos pensar en tecnología de poder en la actualidad que modifique la perspectiva de la economía política por otra, que modifique la perspectiva de la seguridad entendida de esta manera, ¿no? Por otra, o que modifique la cuestión de la población por otra. Quizá la cuestión de la población puede ser la más sencilla, no lo sé. Ya, si nos hacemos la pregunta de esa perspectiva, yo diría, es muy difícil que identifiquemos algo así como el perfil. Ahora, lo que sí podemos hacer es trabajar con las técnicas, porque aquí sí que hay una serie de elementos que van surgiendo. Entonces, cuando pensamos en la composición técnica de estas cuestiones y pensamos en la cuestión de los algoritmos y pensamos en la recomposición de los procesos migratorios a nivel jurídico, a nivel territorial, cuando pensamos, por ejemplo, en la cuestión de los recursos hídricos, cuando pensamos en la distribución territorial, por ejemplo, en esta cuestión de que tengamos zonas de sacrificio, zonas de sacrificio, por ley tenemos una zona de sacrificio. O sea, ¿cómo concebimos la distribución territorial de un país, etcétera? O sea, si nos vamos entrando ahí, yo creo que vamos viendo composiciones técnicas que a lo mejor le podrían sumar un elemento a esto, y sin duda un montón, un repertorio de técnicas distintas. Pero no veo tan claro que estos elementos, creo que son elementos muy definidorios en este momento para lo que estamos viviendo. O sea, el tema de la cuestión de la seguridad, insisto, no entendido como seguridad pública, que es un tema muy de la actualidad y que se yo, ¿no? Sino entendido como administración del riesgo, la cuestión de la economía política como punto, incluso Foucault en algún momento llega a plantear la economía política como centro jurisdiccional, en particular una economía política basada en una idea de mercado, como centro jurisdiccional, o sea, como el eje que nos permite en la actualidad entender qué es posible, qué no es posible, qué es imaginable, qué no es imaginable. Y no porque Foucault desee esto, sino, lo digo, ¿no? Sino porque es la forma en que la economía política fundamenta hoy día los saberes. Corta los saberes, así como fue la teología en otro momento, la biología, por decirlo. ¿Y no te parece que en ese sentido la pregunta que hacía Felipe es cómo identificar técnicas, ¿no? Que empiezan a surgir? Bueno, pero ¿no te parece que en ese sentido uno podría pensar, ¿no? Que esas herramientas se pueden identificar en la medida en que son, o sea, que esas técnicas se pueden identificar en la medida en que tú detectas o generas, o concibes herramientas que te permiten extender el rendimiento de la economía política en diversas a zonas, digamos, en las cuales hoy día no está tan nítido. O sea, esa es una posibilidad. El problema medioambiental leído en clave, ¿cierto? De economía política,
es una técnica que antes no existe, digamos, ¿no? O sea, puede constituir una técnica, ¿sí? O sea, son herramientas hermenéuticas, interpretativas, pero que yo diría hoy día, ¿no? Cuyo epicentro está pensado en la extensión productiva de la economía política. Es una posibilidad. La otra Los cosa. autos eléctricos chinos, por ejemplo, son justamente como un ejemplo práctico de justamente lo que estás diciendo. Pasa eso con los autos eléctricos chinos a través de las nuevas políticas ambientales, lo que ellos crean todo un campo de mercado Claro, que no existía. claro, son herramientas interpretativas que llevan fenómenos de la economía política, la construcción de la economía política a espacios, ¿cierto? Sociales, incluso la apertura de nuevos espacios, ¿no? En algún momento durante los procesos totalitarios, etcétera, ocurrió el fenómeno que analizamos nosotros en las sesiones, digamos, me parece que el año 1 del proyecto, en relación con la distribución de el comienzo de la segmentación de la pobreza, ¿no? Del centro de las urbes hacia los márgenes y la creación de población. Esa distribución, ¿cierto? Que no es casual, es economía política. Es una herramienta incluso de diseño, de planificación urbana. O sea, yo creo que un elemento, si uno tuviera que construir la técnica para identificar técnicas, o sea, si uno tuviera que construir la ficha, digamos, si uno tuviera que hacer la ficha, ¿no? La ficha de análisis, tendría que poner las tres cosas. O sea, economía política, seguridad, población, ¿no? ¿Qué elementos realmente novedosos están intercalando estos tres vectores? Y ahí tenemos una ficha. Lo que dice, me hace pensar lo que dice el nacimiento de la biopolítica sobre crítica esta neoliberal de la biopolítica, de cómo funciona esta crítica, cuáles son las características de esta crítica, puede leerse en clave de tecnificación. Claro. Una determinada forma de control del poder público a través de esta tecnología que es una crítica y que tiene unas características particulares, esta determinada crítica. ¿Pues cuáles son? Bueno, ¿Tú crees decir que eso es más fuertero de lo que yo creo? no, me parece sí, me parece que se considera de ese modo. No, de los Foucaultianos emo o de Sí. No es Nietzscheano, después Foucaultiano. ¿Te parece si por la hora vamos cerrando? Ok, me parece. Agradecer la exposición de Adán, que como siempre es provocativa. Oye, si pueden venir a las exposiciones, vengan porque uno lo pasa bien. Es una manera de hacerlo bien, ¿cierto? Sí, uno lo pasa bien, ¿no? Y que sea presencial, Felipe, no perdamos la ímpetu y el vuelo que tenemos. Ahora agradecer también la participación de todos y todas en esto, los comentarios, que hace trabajar al profesor Salinas Araya. Así que agradecer la asistencia, la participación, la paciencia y el ánimo de colaboración que tienen siempre, colegas. Muchas gracias.